avete modo di Dale, Sergio, déjame mi cargo, yo voy a estar ya empezando la clase. Así que no te preocupes. Bueno,
que nada, pedirles disculpas, disculpas porque la clase de hoy no va a ser sincrónica, nuestra tercera clase, eh, por cuestiones externas, actividades. La clase de hoy va a ser grabada, así que les pido disculpas. Nuestra clase de hoy va a ser sobre Platón y vamos a hablar específicamente sobre su filosofía. Em, Al principio, si pueden ver esto, para poder compartir mejor las cosas con ustedes, presentación de diapositivas. Bueno, como pueden ver en nuestro ojo de pantalla, estamos en nuestra clase 3. Nuestra clase 3 va a ser sobre Platón. Si bien al principio puse Platón y Aristóteles, me fijé que eh, en Platón tenemos mucho material y este mucho material implica irse un poco más de horas. Es decir, tenemos mucho contenido y me gustaría que cada uno de ustedes entienda o pueda comprender el pensamiento platónico. Es decir, la clase de hoy va a ser meramente sobre Platón. Con Platón podemos decir que inicia el periodo sistemático. En nuestra clase anterior estuvimos hablando del periodo antropológico, específicamente con pensadores como Sócrates. Sócrates, el gran maestro de Platón, vaya, subrayemos eso, ¿verdad? En este periodo antropológico pues, tenemos a Sócrates, discípulo de Platón, perdón, maestro de Platón, y por el otro lado teníamos a los sofistas. Tanto Platón como los sofistas eran llamados, estarían inscritos dentro del periodo antropológico. Y pasamos al siguiente periodo, que es el periodo sistemático, como ya les había comentado anteriormente. El periodo sistemático tiene como grandes representantes a Platón y Aristóteles. Repito nuevamente, hoy solamente nos centraremos en Platón. En este periodo sistemático ya estamos ya ante un corpus filosófico. Podemos ver que cuando ustedes lean historia de la filosofía, encontrarán que tenemos todas las obras de Platón. En las obras de Platón tenemos estudios cosmológicos, noxiológicos o teoría de la ciencia, como lo quieran llamar. También tendremos las grandes hipótesis de la dualidad de los mundos, que ya veremos enseguida, que serán claves a la hora de nuestro examen de cursillo. Pues bien, como les había dicho, hoy vamos a hablar solamente de Platón. Vamos a ir despacio, vamos a tratar de dar ejemplos para que les puedan ayudar. Y es, bueno, Platón, vamos a hablar un poco de él, de su vida. Bueno, vamos a mover esto. Bueno, Platón nace en 1427 antes de Cristo y muere en el 347 antes de Cristo. Tenemos a Platón, que su verdadero nombre era Aristócles. Recuerdo que en mis clases de Historia de la Filosofía 1, que versaba sobre filosofía antigua, nuestro profesor nos decía, Platón no se llama Platón, Platón se llama Aristócles. Y Platón es porque tenía una gran espalda, nos decía el profesor, y nosotros decimos, vaya, qué sorprendente, ¿verdad?
Pues bien, como decíamos hace rato, nació en Atenas en el año 427 a.C. y murió en la plenitud de su vida intelectual. Ya veremos por qué en la plenitud de su vida intelectual. En el 347. Platón pertenecía a una familia noble, primero, noble y antigua familia, cuyos orígenes pretendía, nos dice el material que estamos utilizando, eh, eh, pretendía remontarse a Codro y Solón. Esto no vamos a trabajar mucho con esto porque, bueno, eh, nos interesa todo. Más que nada, tipo, saber quién fue Platón y cómo fue, su trayectoria biográfica. Pues lo político. Eh, Como podemos leer, la política lo atraviesa, a la vez que la atracción de Sócrates lo llevó a dedicarse a la filosofía, es lo que les decía anteriormente. Eh, eh, Sócrates fue el gran mentor de Platón. eh, Como hablábamos en la clase anterior, muchas de las referencias a Sócrates fueron gracias a Platón. A Platón. Sigamos un poco más adelante. Cancelar un ratito. Vamos a volver nuevamente al tema de lo que estamos mencionando. Volvemos nuevamente al tema de Platón. ¿Por qué no me permite compartir? En un momento vamos a ver qué está pasando. Quiero compartir con ustedes. Hace mucho calor, así que un segundito voy a traer un pañuelito para quitarme la frente. Bueno, disculpen, volví. Hace mucho calor y estoy sudando mucho. Así que les pido disculpas. Eh, a ver, no sé qué está sucediendo. No, en fin, vamos a solucionar eso.
Algunas cositas de mi combo parece que se quiere colgar. Bueno, vamos a volver a intentar. A veces suceden estas cosas que escapan a la predisposición, ¿verdad? Estas cositas medio raras. Tratar de compartir nuevamente pantalla. Bueno, estamos con Platón. Bueno, seguimos con Platón. Estábamos hablando de que Platón, en términos tenía una gran, perseguía mucho los temas políticos y fue con Sócrates con quien lo llevó, digamos, a dedicarse más profundamente a la filosofía. Después tenemos estas dos aristas, tanto política y filosófica. Eh, Platón obviamente quiso meterse en la política. Después podemos leer en nuestro texto cabecilla que Platón quiso intervenir en la política y no le salió mal. Le salió mal. Dice, después de dos intentos de intervención en la política pública ateniense, la muerte de Sócrates lo apartó totalmente de ella. O sea, es decir, que la muerte de Sócrates para Platón fue muy dolorosa. Eh, Solo permaneció para él el interés de los temas políticos, que se le hizo dar un puesto tan principal en su sistema de la teoría del Estado. Ya hablaremos de eso más adelante, en la brevedad. Que se hizo dar un puesto tan principal en su sistema de teoría política como estamos hablando, y intentar varias veces, aún con graves riesgos, que su discípulo Dion, cuñado del villano Dionisio de Siracusa, realizara durante el reinado de este y el de su sobrino Dionisio el Joven el ideal del Estado platónico. Eh, Platón, obviamente, dentro de la República tenía una visión, dentro de su libro, La República tenía una visión bastante particular de la política. Acá, obviamente, la figura central era el filósofo. Obviamente, atendiendo a lo que estamos hablando hace rato, todos estos proyectos de Platón fueron frustrados. Eh, Fueron frustrados y la actividad de Platón, digamos, se ciñó a su genial meditación filosófica. Platón fue uno de los grandes pensadores de la antigüedad Grecia y también configuró mucho de nuestro pensamiento actual. A su gran labor de escritor, paradójicamente Platón criticaba mucho la escritura, pero él, él fue un gran escritor. Si se acercan a sus textos verán que muy bien. Eh, a su gran labor como escritor y a la enseñanza viva en las escuelas que fundó en el año 387 a.C. Este detalle es importante. En una finca con arboleda próxima a Cefiso, en el camino a Eleusis, dedicado al héroe Academos, que por eso se llamó Academia. Obviamente en esos momentos la academia tenía como grandes referentes a grandes personajes que tenían obviamente poder adquisitivo y que se podían dar el lujo de estar pensando todo el día sin preocuparse por los problemas mundanos de la vida. Eh, Nos dice nuestro autor, el autor de nuestro cursillo, en esta escuela perduró aunque con profundas alteraciones hasta el año 529 de nuestra era, en la que mandó a clausurar el emperador Justiniano. Platón ejerció, Platón ejerció en ella su magisterio hasta su muerte en colaboración estrecha
y profunda con su máximo discípulo Aristóteles. ¿Ven cómo estamos hablando de maestros, discípulos, maestros, discípulos? Y ahora pasamos a sus obras. Una de las grandes cosas interesantes dentro de la filosofía antigua es que muchos autores no tuvieron, eh, eh, o sea, no se pudieron conseguir sus obras completas. Eh, Recuerden ustedes Parménides, Heráclito, que desaparecieron sus obras sobre la naturaleza y sus textos claves. Pero esto no sucede con Platón. Con Platón tenemos todas las obras que ha escrito. Vaya a saber uno por qué. Hay teorías. Si les interesa entender un poco más de esto, pues nos vemos en la carrera de filosofía, ¿verdad? Pues bien, sigo con esto. Con Platón, nos dice nuestro autor, en la actualidad se atribuyen a Platón 42 diálogos. Platón escribió diálogos. Pero por una parte, este número es dudoso. Y puedes decir que hay autores que dicen que este es libro de Platón y otros no. Y dice, y por otra, resulta muy difícil establecer la secuencia cronológica correcta entre ellas. De manera general, siguiendo a los tratadistas principales, podemos diferenciar 4 periodos. Es decir, el primer periodo, obviamente, los primeros diálogos, los diálogos socráticos, donde la influencia de Sócrates está muy fuerte. Dice nuestro autor, contiene de modo predominante preocupaciones éticas subrayan. Se destacan la apología de Sócrates, Critón, Protágoras, Carnides y Eutrifón. Esa es la primera etapa de los primeros diálogos platónicos. Después tenemos una época de transición, que ya es un Sócrates, pero un Platón un poquitito más maduro, un poquitito, en donde continúan las cuestiones éticas, es decir, el legado socrático, pero también, dice nuestro autor, cobran necesidad de los problemas políticos, así como temas relacionados con la preexistencia e inmortalidad del alma. O sea, Platón, cuando este tipo hablar de inmortalidad del alma es bordeando, estar bordeando el pitagorismo. Recuerden ustedes en nuestra clase anterior cuando hablamos del alma en los pitagóricos. En Platón hay una fuerte influencia de los pitagóricos. Ya, no vamos a hablar mucho de eso, pero les comento. Eh, bueno, en este periodo de transición tenemos las obras más importantes de este periodo, que son, nos dice nuestro autor, son el Gorgias, el Menón, el Crátilo, el Menexeno. Menexeno no conozco, tipo, le llegué a leer Crátilo, que es sobre el lenguaje, si mal no me equivoco. Gorgias, creo que no me acuerdo, pero Menexeno no me suena. No quiero mentir. Después tenemos la época de madurez de Sócrates, donde ya, ya se va asentando lo que hizo, ¿verdad? Siguiendo con el texto que seguramente acá los chicos de Arandú les compartieron, eh, este, pueden leer que en esta época de madurez eh, aparecen los diálogos más doctrinales, ¿verdad? Y nos dice nuestro texto, esto formuló la doctrina de las ideas, texto clave, eh, aspectos claves de su pensamiento, perdón. Dice, en estos formuló la doctrina de las ideas como fundamentos de las teorías éticas y políticas. Eh, en estos se destacan el banquete, el Fedón, la República y el Fedro, eh, que son grandes obras que tienen referencia ineludible dentro del pensamiento actual. El banquete, por ejemplo, hasta ahora en autores contemporáneos, ha sido citado como Jacques Lacan, Gilles Deleuze, entre otros autores, ¿verdad?
La República, que es un gran texto político de la antigüedad que tipo autores como Cornelio Castoriadis lo siguen leyendo, eh, otros autores y autoras. Después está los diálogos de vejez, que son la época del Platón más sabio, o diálogos críticos, como nos dice nuestro autor. De, en ellos Platón sometió a revisión sus ideas anteriores, señalando como las más importantes de este periodo el Teeteto, Parménides, sofista, político, Filebo, Timeo y Leyes, que son las grandes obras del Sócrates sabio, o del Sócrates viejo, de la vejez. Entonces, dice nuestro autor, aquí hemos abarcado todas las obras platónicas, no para que el estudiante las memorice en su totalidad, sino simplemente para que tenga una idea de la gran producción intelectual, de nuestro filósofo. Al alumno de este cursillo subrayemos esto, bastaría con nombrar algunas de las más importantes. Subrayen esto, por favor. La República, el Fedro, Fedón, el Banquete. Memoricen por lo menos estas 4 obras, si es que por ahí les pide cita. Eh, nada, eso. Esto es referente a sus obras. Ahora pasamos a uno de los aspectos más importantes de su pensamiento, que es ¿qué entiende Platón por la realidad? Platón tiene una gran teoría de las ideas y que las expone en el libro 7 de la República. eh, Utiliza la metáfora del mito de la caverna. El mito de la caverna, como ustedes pueden ver, es un mundo de sombras abajo y un mundo de luz arriba. Las sombras significan las opiniones, las opiniones mundanas, y arriba significan las opiniones críticas, la episteme, en fin. Lo que quiero que subrayen de esto es que Platón desarrolla su teoría en el mito de la caverna. Pero ¿de qué va esta cuestión de la teoría de las ideas? ¿Qué entiende Platón sobre eso? Eh, pues bien, eh, para Platón, hablar de, de la teoría de las ideas es hablar de que existen dos mundos, o dos clases de realidad. Perdón, corrigiéndome, perdón, me corrijo. Hablar de la realidad en Platón es hablar de la teoría de las ideas, como también la existencia de dos mundos. En Platón existen dos mundos y es el mundo inteligible o el mundo de las ideas, que es lo que estamos hablando hace ratito, en donde nos dice el autor, se haya formado por lo que siempre es y no varía, el ser inengendrado e imperecedero, constituye la auténtica realidad. El mundo perfecto de las esencias eternas, aquí obviamente la influencia de Parménides se manifiesta. El mundo inteligible de Platón se asimila al mundo del ser de los eleatas, al mundo del pensar, del nous. Lo que quiero que, que ustedes interpreten o que subrayen es que en Platón fue uno de los primeros teóricos que creó la dualidad de los mundos. El primero es el inteligible y el otro es el mundo sensible. Si por ahí les sale cita, recuerden que Platón eh, desarrolló la teoría de los dos mundos, o clases de realidades. Dos mundos o clases de realidades. Subrayemos eso. Bueno, el segundo punto es el mundo sensible. El mundo sensible. Si nos ponemos a ejemplificar eso, sería nuestro
nuestro mundo sería. Eh, Nuestro mundo y sería clave. Eso, como ustedes pueden leer, el mundo sensible se encuentra integrado por, se encuentra integrado por las sombras, por las cosas, es la parte de abajo que estaba mencionando hace rato. Y en este mundo las cosas son cambiantes, que nacen y mueren, eh, que nacen y mueren. A ver, mueren, tum, 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 tum. Hola, 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 hola. Que nacen y mueren y que son súper importantes. Vale, espero que me escuchen bien cuando escuchen esto. A ver. Perdón que esté así, pero hace un calor de mierda. Así que, perdón, les pido disculpas. Bueno, vamos a seguir con esto y cualquier cosa, si hay problemas con esto, eh, lo vuelvo a grabar, no hay ningún drama. Eh, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, sí, el mundo de sensible se encuentra integrado por las sombras, por las cosas que vemos que en este mundo, eh, las cosas cambiantes que nacen y mueren, que están sometidas a continuo devenir, esto es, que son contingentes y por lo tanto son y no son. Aquí notamos la influencia de dos pensadores, de Heráclito. El mundo sensible platónico es el mundo del devenir heraclitiano y del permanente fluir. Recuerdan ustedes nuestras clases anteriores, ¿verdad? De Parménides, al identificar el mundo sensible con el mundo de los sentidos, de la simple opinión, eh, al identificar el mundo sensible con el mundo de los sentidos, de la simple opinión de los mortales. Acuérdense de la tercera vía, de la que hablamos, la primera clase. Eh, Después, Platón, obviamente, de acuerdo con lo expuesto, parece querer establecer un equilibrio entre ambas filosofías. Esto es muy interesante. La variedad y el cambio son propios del mundo sensible y la inmutabilidad, la perfección y la eternidad son propias del mundo inteligible o el mundo de las ideas. Eh, Importante eso, ¿verdad? Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos la realidad para Platón, el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, el mundo sensible, que es el mundo, este mundo, del cambio, de la contingencia, del fluir. Después, ¿por qué nos parece tan importante hablar de las teorías, de las ideas de Platón? Porque básicamente, como podemos leer ahí, la teoría de las ideas constituye el núcleo central de la filosofía platónica y obviamente en ella se fundamentan los diferentes contenidos de sus pensamientos, a saber, la ontología, el estudio del ser, la epistemología, la ética y la política. Como veremos en la brevedad. Podemos hablar de, de las características de las ideas platónicas. Como leer ahí, eh, como hemos indicado anteriormente, las ideas son el auténtico ser. Recuerden ustedes que las ideas son eternas y son la realidad misma. Eh, Auténtico ser, la verdadera realidad, dice, de tal modo, frente a ellas, toda realidad es degradada y deficiente. Las ideas son inengendradas, imperecederas e inmutables, son eternas.
independientes y separadas de todos los objetos materiales. Eh, en otras palabras, podemos decir que el mundo de las ideas es el mundo de la abstracción, el mundo que estamos nosotros, el mundo sensible es el mundo material, el mundo material. Como ustedes pueden ver, acá está un árbol, el árbol, la cosa material, y después está, y la cosa material está en el mundo sensible. Después está la idea del árbol que tenemos, y tipo nos hacemos la cabeza. Y esta idea del árbol está en el mundo inteligible. Es- Después dice, su lugar propio y adecuado es el mundo inteligible, que se encuentra más allá del cielo visible. Y acá seguramente le va a parecer conocido para la gente que viene más de humanidades, esta frase que se llama el topus furanos, o hiperunánime, que sería el lugar celestial. En términos cristianos sería el cielo, pero acá estamos en Platón, todavía no llegamos a eso. Así que recuerden que las características de las ideas platónicas eh, son que son el auténtico ser, son la verdadera realidad, y, y frente a ellas toda realidad es desechada. Entonces recuerden también que las ideas son inengendradas, imperecederas e inmutables, o sea, son eternas, son independientes y separadas de todos los objetos materiales. Pues bien, ahora pasemos a los significados de las ideas platónicas. Por un lado, tenemos en su sentido ontológico, es decir, la idea en tanto que cuanto realidad, en tanto que, en tanto en cuanto ser, la idea constituye. Cuando hablamos de ontología, estamos hablando del ser, no estamos hablando de la cosa. Esto, por ejemplo, es un ente, es una cosa, pero el ser es algo mucho más abarcativo, más, más, más allá del mundo, del universo. Es todo lo que constituye. Y en Platón, estas ideas ontológicas se tienen como características eh, la esencia. Perdón, tienen como características A, la esencia, que nos dice lo que son las cosas en sí mismas. En sí mismas. Esto es el auténtico ser de las cosas, que se encuentran en las ideas de las cosas. Por ejemplo, el verdadero caballo no es el que tenemos a nuestra vista, sino el contenido en la idea de caballo. El ejemplo claro que nosotros estuvimos viendo en diapositivas anteriores es el árbol, la cosa material y la idea del árbol que yo me hago. Acá lo importante eh, es, digamos, la idea de la cosa, no la cosa en sí, es decir, el árbol. Lo que nos interesa es la idea del árbol. Eso ahí marca la esencia, aquello que tipo aparece en todos los árboles. Pero no vamos a meternos de lleno en eso porque tipo nos vamos a ir lejos y no quiero estresarles con esto. Lo que sí quiero es, como siempre les digo, que memoricen estas cuestiones de- del significado de las ideas, la esencia, la causa final. Pero ¿qué es esto? Estamos hablando de la esencia, ahora pasemos a la causa. La causa, nos dice el autor que utilizamos para este cursillo, dice, la causa ejemplar, paradigma o modelo de todas las cosas, pues todas las cosas imitan o participan de las ideas. El caballo que tenemos a nuestra vista es caballo en la medida en que se aproxima a la idea de caballo.
¿Cómo explicar esto? Tenemos la... A ver. Encendedor. Esta cosa es un encendedor y hay otros encendedores. Cada uno tiene su esencia y cada uno participa del ideal del encendedor. ¿Cómo entender esto? Podemos decir que este encendedor, cosa material, se aproxima a la idea del encendedor que está en, en el mundo de las ideas. Pero ¿cuál es la relación entre la idea de encendedor en el mundo de las ideas y este encendedor? En que ambos participan de una idea. No vamos a meternos de lleno, les repito, porque las cosas se van a ir poniendo más difíciles y yo no quiero más complicarlo. Eh, eh, Tenemos la causa ejemplar, ahora pasamos a la causa final. ¿Qué nos dice la causa final? Dice, pues todas las cosas tienden hacia las ideas. Todas las cosas tienden hacia las ideas. Esto se llama teleología. Tiene un fin. Eso significa teleología. Todos los caballos se hacen mejores cuanto más se asemejan a la idea de caballo. Acá lo importante es la idea de caballo, al caballo ideal. Ya veremos enseguida una imagen. Ahí está. Ahí hay una imagen, como ustedes pueden ver. Acá está el caballo ideal. Y estos son caballos que se acercan al caballo ideal. Eh, Después, en otro punto, estamos hablando en una primera instancia, en un sentido ontológico, que se desprende en un sentido de la esencia, de la causa, como la que decía, de la causa ejemplar y después la causa final. Después tenemos un segundo punto que es la causa, en el sentido ontológico, era sentido ontológico, esencia, causa ejemplar y causa final. Ahora en su sentido lógico. En su sentido lógico, eh, la idea se constituye en el concepto universal, o dicho de otro modo, la idea se constituye en un concepto que se refiere a una pluralidad de objetos de la misma especie. Por ejemplo, el concepto caballo sirve para designar pasa algo, quiero ver si me están escuchando todo bien. Porque tengo miedo de que esté grabando esto y no se escuche bien. Así que estoy tratando de prever todas esas cositas. Encima hace un calor de mierda, así que les pido disculpitas. Bueno, estamos en esta en la cuestión del sentido lógico. Eh, de su sentido lógico, lo volvemos a repetir, la idea se constituye en el concepto universal, o dicho de otro modo, la idea se constituye en un concepto que se refiere a una pluralidad de objetos eh, de la misma especie. Por ejemplo, el concepto caballo sirve para designar, vamos para designar a todos los caballos, a toda la variedad de caballos existentes. Así podemos, dice nuestro autor, ver que el concepto de caballo, ver en el concepto la unidad y la multiplicidad de las cosas. Mejor dicho, en el concepto multiplicidad se reduce la unidad.
tenemos dos significados de las ideas, un significado más ontológico y un sentido lógico. Recuerden subrayar eso. Ahora vamos al mundo de las ideas. Eh, Platón nos habla del mundo de las ideas y dice, el mundo de las ideas posee una estructura piramidal, 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 de acuerdo con los diferentes estratos o niveles según el ser, según la cual algunas ideas son inferiores y su existencia y entidad dependen de otras superiores. Estas, eh, estas a su vez nos dice Platón, eh, nos dice eh, algunas ideas son inferiores y su existencia y entidad eh, entidad depende de otros superiores, nos dice Platón. Estas a su vez de otras más elevadas, y así sucesivamente, eh, hasta llegar, digamos, a la idea suprema. De la pirámide, idea suprema, la idea del bien con mayúscula, que constituye la cúspide de la pirámide, y que por tanto, nos dice el autor, es la realidad superior de la que en el último término depende toda otra realidad. Eh, bueno, tenemos entonces esto, ¿verdad? Que con el mundo de las ideas hay jerarquías de inferior a superior a- al mundo, al tópico del bien. Por eso dice que el mundo de las ideas pues, posee una estructura piramidal, hay ideas inferiores para abajo y que dependen de otras superiores, y estas superiores dependen de otras más elevadas, y así sucesivamente hasta llegar a la idea suprema. La idea suprema, subrayen, la idea suprema es el bien, es la cúspide de la pirámide. Bien, pirámide, punta, bien, bien. Recuerden eso, por favor. Bueno, pasamos al mundo de las ideas. Eh, Sigamos un poco más hablando de eso. Y según nuestro autor, obviamente dice, según esta configuración, la idea piramidal, existe una comunidad de ideas en este sentido que unas ideas dependen y se relacionan con otras, y en último término, todas se encuentran bajo la unidad de la idea suprema, que es la idea de bien. Recuerden eso. Ahora, como dijimos, el mundo de las ideas culmina en la idea de bien. En Platón significa agazón. Pero, ¿qué es la idea de bien? Nos preguntamos. La idea de bienes es la suprema realidad, gracias a la cual existen y son verdaderas todas las demás realidades. O sea, gracias a la idea del bien, existen otras ideas. Y en último término, también les debe su existencia a las cosas del mundo sensible. De acuerdo a esta concepción, el mundo sensible, el mundo físico y material, el mundo nuestro real, donde nos movemos y actuamos y nos relacionamos con las cosas, son meros reflejos, simples sombras de las ideas del mundo inteligible. Una copia deformada del mundo de las ideas. En este sentido, nos dice nuestro autor, el mundo sensible existe por participación, mesexis, o imitación, mímesis, del mundo de las ideas. Y acá obviamente aparece la influencia de los pitagóricos, de Pitágoras, como dice nuestro autor.
Eh, tenemos esto del mundo de las ideas, que el mundo sensible son copias del mundo de las ideas. eh, Eso. Después tenemos cómo se divide la metafísica platónica, cómo se divide la metafísica platónica en dos, que es la metafísica, que es el mundo inteligible que donde están las ideas del bien, las ideas, los números. Acá está muy fuerte presente la idea de los pitagóricos. Después tenemos el mundo sensible, que son los objetos naturales, plantas, artificiales, entre otras cosas. La simple apariencia, nos dice el autor, la simple apariencia. Entonces hay una distribución de dos mundos, inteligible, que es lo que le importa a Platón, y el mundo sensible, que es lo que no le interesa mucho. Ahora, como estábamos hablando anteriormente, la teoría de las ideas de Platón, aparte de darle un sentido ontológico, también le da un sentido noxiológico. Y cuando hablamos de noxiología, estamos hablando de teoría del conocimiento. Eh, Nos dice el autor, eh, en la concepción platónica, conocer consiste en recordar. El conocimiento es reminiscencia, anamnesis. El alma, cuya existencia es anterior al cuerpo, que es anterior al cuerpo, contemplo en dicha preexistencia la auténtica realidad, las ideas, mas en el momento de su unión corporal olvidó, olvidó lo contemplado. Y posteriormente, al entrar en contacto por medio de los sentidos, oído, tacto, vista, eh, eh, unión corporal, vista, etcétera, con las cosas de este mundo. Recuerda, recuerda las vistas con anterioridad en el mundo de las ideas. No sé si alguna vez ustedes tuvieron algún déjà vu, es decir, tipo, esto ya lo había pasado en algún momento. Eh, eh, y ustedes no se saben así cómo se dio. En Platón, por ejemplo, esto se responde fácilmente con la teoría de la reminiscencia. Platón les dice, estas ideas que recordamos que alguna vez pasamos es porque son ideas que nos vienen del mundo de las ideas, nos dice Platón. Por eso recordamos, ¿recuerdan? O sea, tipo, por eso, ¿entienden? Para Platón, el conocer es recordar. Por ejemplo, dice Platón, en el mundo observamos caballos más o menos perfectos e imperfectos, y de este modo nos acordamos del auténtico caballo, del caballo del mundo ideal, que nuestras almas ya había visto antes de encarnarse en un cuerpo. Alma, idea, mundo ideal, se encarna en un cuerpo, y este cuerpo recuerda lo que el alma vivió en el mundo de las ideas. Dice además Platón, en este mundo contemplamos acciones más o menos justas. Este hecho, dice Platón, hace recordarnos a la auténtica justicia. Enseguida vamos a hablar sobre la ética platónica, que es muy importante. Eh, Algo más que decir respecto a la teoría del conocimiento de Platón es que obviamente Platón distinguió dos mundos, el mundo aparente y el otro auténtico. Platón también discernió entre dos clases de conocimiento: el verdadero saber, la auténtica ciencia, la episteme, el mundo de y el conocimiento
que versa sobre la opinión o el saber aparente. Para no perder el hilo, recuerden ustedes que Platón habló de dos mundos, uno aparente, que es el mundo sensible, y otro auténtico, que es el mundo de las ideas. Este en términos de mundos. Ahora en términos de conocimiento, nos habló, nos habló de dos, de dos tipos de conocimiento. El verdadero saber, la auténtica ciencia, la episteme, subrayen la episteme. Y después está el mundo de las opiniones, o el saber aparente, la doxa. Episteme, doxa. Subrayen eso. Eh, Además, dice, según este filósofo, la calidad de conocimiento depende de la naturaleza de los objetos conocidos. De este modo, el conocimiento de los objetos de este mundo sensible será también inauténtico o aparente, doxa, opinión. Este tipo de conocimiento, nos dice Platón, es suministrado por los sentidos, por la vista, por el olfato, el tacto, qué sé yo. Eh, pero estos sentidos nos engañan, nos dice Platón. En cambio, cuando el alma logra escaparse de las realidades sensibles y elevarse al mundo de las ideas, entonces tiene lugar el verdadero conocimiento, la episteme. Así pues, el auténtico conocimiento, la verdadera ciencia, la episteme, subrayen eso, subrayen, se refiere al mundo inteligible, a los seres que siempre son, que ni nacen ni perecen. En cambio, dice Platón, el conocimiento aparente o simple opinión doxa alude al mundo sensible. La, si hablamos en el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas está la episteme y en el mundo sensible están la doxa, las opiniones. Traten de hacer ese cuadrito. Mundo de las ideas, episteme, mundo sensible, doxa. Eso será clave que ustedes recuerden muy bien, repito, muy bien. Bueno, siguiendo con la teoría del conocimiento, el método platónico es la dialéctica. Subrayen bien eso. La dialéctica. El método de Sócrates era la mayéutica y el de Platón es la dialéctica. Dice, la ciencia suprema, cuyo objetivo es el conocimiento de la suprema realidad, procede dialécticamente. Solo así puede existir auténtico conocimiento de la verdadera realidad. El mundo sensible de los seres humanos se encuentra enormemente alejado de dicha realidad, de la realidad del mundo de las ideas. Se impone entonces realizar el esfuerzo adecuado para ascender del conocimiento del mundo sensible al conocimiento inteligible. eh, Esa elevación recibe el nombre de dialéctica. La dialéctica, pues nos dice Platón, consiste en un primer momento, ascender cognoscitivamente desde el mundo sensible al mundo inteligible. Ascender, ir subiendo, ir subiendo. Pero dice Platón que eso no basta. Y en segundo lugar, es preciso que una vez llegado al mundo inteligible, continuemos subiendo de idea en idea hasta la idea suprema, la idea de bien. La idea de bien. El motor de la dialéctica es el eros, el amor. El motor de la dialéctica es el amor. Este ascenso dialéctico no es solo epistemológico, es decir, no es solamente del conocimiento, como hemos visto, sino también ontológico,
del mundo sensible al mundo inteligible. Eh, pues en el alma, elevándose hasta la contemplación de las ideas, eh, se perfecciona, a sí mismo, adquiere su propio ser. De esta forma, la dialéctica no es más que la evolución, más que la evolución de la mayéutica socrática. ¿Recuerdan ustedes? Sócrates es mayéutica, Platón es dialéctica. Le estaba mencionando ese rato. Eh, que luego de la evolución posterior y en forma más sistemática, se transformará en la lógica aristotélica. Eh, pero no nos apresuremos. Eh, Esto de la lógica aristotélica hablaremos en la próxima clase. Pues bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de la cosmología platónica. Como estuvimos viendo en estos filósofos, son filósofos sistemáticos porque como hacen, hablan del mundo, del conocimiento, eh, también habla de la cosmología, los elementos importantes de su pensamiento. Ya no solamente de cosmología, ya no solamente de cuestión de conocimiento, como solamente hablaban ya sea los presocráticos o el periodo antropológico. Y en Sócrates hay una conjunción, se suma todo eso para armar un corpus más general. Entonces, ahora vamos a hablar de la cosmología platónica. Eh, Platón, dice nuestro texto, explicó el surgimiento del mundo sensible en su diálogo Timeo, un texto clave. Este mundo, dice Platón, ha sido realizado por el demiurgo, que se puede entender como el artífice o el constructor, quien, teniendo en cuenta la realidad del cosmos inteligible, de la gran idea, proporcionó forma adecuada a una materia, obra, así se le llama, la materia preexistente. Acá veremos alguna similitud muy clave, a ver si pillan cuando vean esta grabación. Dice, según esta teoría, en el nacimiento del mundo intervinieron tres realidades: el demiurgo, las ideas y la materia indeterminada. El demiurgo viene a ser como un dios, pero no en el sentido cristiano omnipotente y creador de todas las cosas de la nada, ex nihilo, sino un dios hacedor artífice, que en su obra se sirvió de otras realidades que ya existían antes. De esa manera, utilizando la materia preexistente e imitando las ideas, formó el mundo y las cosas de este. Este es muy loco en Platón, o sea, posteriormente van a haber elementos que el cristianismo va a utilizar para su propia teoría, como veremos en dos o tres clases siguientes. Pero recuerden que la cosmología platónica es muy importante el demiurgo. Subrayen eso, es demiurgo. Eh, También que para la construcción de la realidad intervinieron el demiurgo, la idea y la materia indeterminada. Eso como cosmología. Ahora pasemos a la antropología. Ven cómo en Platón eh, existen un corpus extenso. Ahora estamos hablando de antropología, que era la parte de Sócrates y los sofistas. Bueno, en Platón ahí también eh, es tan grande su genio que agarró y juntó todo lo que había en ese momento y hizo su propia teoría, discutiendo con todo esto, ¿verdad? Impresionante Platón. Dice respecto a la antropología, el pensamiento antropológico de Platón
se conoce como dualismo, es decir, responde a la concepción de que el alma y cuerpo son realidades de naturaleza distinta. Es decir, repito, responde a la concepción de que el alma y cuerpo son dos realidades de naturaleza distinta. Descartes concebirá la misma idea muchos siglos después. Ya hablaremos de eso en la clase de Descartes. Para Platón, el ser humano no se haya constituido de cuerpo y alma. De cuerpo y alma, sino que es exclusivamente alma. A Platón le importa el alma, no el cuerpo, el alma al cuerpo. En este sentido, el alma es de naturaleza inmaterial y espiritual. Es inmortal y existe previamente al cuerpo. Para demostrar la preexistencia del alma al cuerpo, Platón partía de la existencia de los conocimientos innatos en el alma. Es decir, esas ideas que ya estaban ya en nuestra cabeza antes de nacer. Y ahí aparece nuevamente la cuestión de la reminiscencia, que dice que conocer es recordar, conocer es recordar. Recuerden muy bien eso cuando salgan de examen. Importante eso. Traten de, de subrayar. Pues bien, seguimos hablando con la antropología. El lugar propio y adecuado de las almas es el mundo inteligible, pero a causa de un error que cometieron, cayeron en este mundo, al mundo sensible, y se unieron a un cuerpo. Vean la semejanza con el relato bíblico de la caída de Adán y Eva, de su expulsión del paraíso. Esta unión del cuerpo y el alma es puramente accidental. El alma se encuentra en el cuerpo por puro accidente, nos dice nuestro autor. Así como se encontraría el navegante en el velero o el jinete en el caballo. Pero además es antinatural y forzada, es decir, en esta unión el alma sufre una notable merma de sus facultades intelectuales y volitivas. El cuerpo viene a ser, pues, como una cárcel, una tumba para el alma, soma sema. Subrayen eso porque seguramente en algunos libros encontrarán que frases como el cuerpo es la cárcel del alma. Platón. Platón es lo que dijo eso. Eh, Siguiendo con esto, eh, en la teoría platónica sobre el alma existen fuertes influencias que proceden de los misterios órficos, pitagóricos, entre los que se destacan quizás las de la purificación o la metempsicosis o transmigración de las almas o reencarnación. Recuerda que estuvimos hablando de eso en, en los pitagóricos. Pues bien, en Platón hay mucho de eso. Platón se nutrió muchísimo de los pitagóricos, especialmente en su última época, en su época de vejez. Después, cierto aspecto de la antropología platónica es que el alma, en unión con el cuerpo, posee la visión de purificarse. ¿Pero purificarse de qué? De las inclinaciones negativas del cuerpo, de la multitud de deseos, afectos, pasiones, etcétera, que la acompañan mientras se encuentra unida al cuerpo, dice Platón. Es decir, no hay que darle bola a nuestros deseos y pasiones. Pero ¿cómo se consigue ese objetivo? Nos dice el autor. La respuesta, en principio, parece fácil.
comportarnos adecuadamente. En este caso, si el alma, dice nuestro autor, logra purificarse, una vez muerto el cuerpo, volverá a su lugar propio. El mundo inteligible en donde permanecerá feliz contemplando la verdad de las ideas. Otra vez, noten la similitud con la concepción del cristianismo de que el cuerpo, una vez muerto, el alma purificada de pecado se elevará al cielo para vivir la felicidad de la gloria eterna. Después dice nuestro autor, más en caso contrario, eh, tras la desaparición de su cuerpo, vagará extraviada reencarnándose en otros cuerpos, y así sucesivamente, en múltiples ocasiones. En psicosis. Fin de la antropología platónica. Bueno, aparte de la gran antropología platónica, en Platón también hay tipos o clases de almas. Vayan bien esto. Dice, Platón diferenció entre tres clases o partes del alma, y a cada una de ellas le hace corresponder una virtud, a saber, la racional, irascible y concupiscible. El alma racional se encuentra en la cabeza y posee las facultades intelectuales, pensar y querer. Su voluntad es la prudencia. El alma irascible se encuentra en el pecho y tiene como misión regular nuestros impulsos violentos relacionados con nuestras inclinaciones de indignación, venganza, valentía o cobardía, etc. Su virtud es la fortaleza. Por último, el alma concupiscible, situada en el vientre, se refiere a los apetitos e impulsos relacionados con los placeres de comer y beber y otras inclinaciones sensuales. Su virtud es la templanza. Tenemos el racional, que es en la cabeza, y su virtud es la prudencia. Tenemos el irascible, que es en el pecho, y su virtud es la fortaleza. Tenemos la concupiscible, que está en el vientre, y su virtud es la templanza. Las tres clases de alma planteadas por Platón. Pues bien, estamos hablando de las clases de alma con sus valores, y ahora pasamos a la ética. Bien, claro, obviamente. Eh, la ética en Platón es una de las cosas más importantes porque configuró muchos de los aspectos eh, valorativos del pensamiento occidental. Dice, la ética. El significado profundo de la distinción de las tres almas se pone de manifiesto al enfocar los problemas éticos, de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior. Con dicha diferenciación, Platón adjudicó a cada parte del alma una virtud determinada. Lo que decía hace rato, el alma racional posee la virtud de la prudencia, el alma irascible de la fortaleza y el alma concupiscible de la templanza. Es importante que ustedes subrayen eso y recuerden cuáles son las virtudes de cada alma. Recuerden cuáles son los tipos de alma: racional, eh, irascible y concupiscible. Prudencia, fortaleza y templanza. Pero cuando hablamos de prudencia, ¿a qué nos referimos?
Nos dice Platón, la prudencia como virtud propia del intelecto y de la razón tiene como misión descubrir la verdad y el bien, y de acuerdo con ellos, dirigir el alma a la consecución de su propio fin. Eso es la prudencia. Por otro lado, la fortaleza estriba en ser fuertes, en ser capaces, por mantener un prudente equilibrio nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones de gloria, dinero, orgullo, poder, etc. Por otra parte, de soportar o reprimir de modo correcto las agresiones, acechanzas y ataques de nuestro prójimo. Después tenemos la templanza, que dice que la templanza es la encargada de moderar las inclinaciones de nuestro apetito sensible, comer, beber, etc. En este punto hay un cuarto elemento que no mencionamos, que es la justicia. Dice nuestro autor, la justicia, a este propósito, en el diálogo Fedro, comparaba las distintas almas con un carro conducido por un auriga y estirada por dos caballos. Auriga es el que maneja los caballos, por dos caballos. El mito del carro alado. El, a- el, el auriga, el que maneja, representa el alma racional. El caballo bueno y hermoso, la irascible, mientras que el ocho caballos simboliza la concupiscencia. Para evitar que dichos caballos se desmanden y vayan por caminos extraños, el auriga debe regir y dominar, debe dominando los caballos de modo adecuado. Justicia. Solo si lo logra podrá llegar a la meta de vida, eh, nos dice Platón. De este modo, análogo, solo si lo logra podrá llegar a la meta de vida. De modo análogo, solo el buen orden, fortaleza y templanza podrán conducir al surgimiento de la justicia. Y acá aparece un elemento clave. Tenemos así formadas por primera vez en la historia las cuatro virtudes morales fundamentales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Esto a lo largo de la ética va a tener su peso hasta ahora, llega hasta ahora. Sí o sí, esto sigue perdurando. Pues bien, ahora pasamos a la última parte de su pensamiento, que es la política. Eh, con Platón tenemos a uno de los autores más preocupados por la política, como habíamos dicho anteriormente. Su preocupación por la política y su preocupación por la filosofía. Su preocupación por la filosofía tiene que ver con Sócrates. Y con respecto a la política tiene que ver con sus intereses ya anteriores, ¿verdad? Eh, pues bien, en la concepción política platónica dice que la motivación fundamental que llevó a Platón a la meditación filosófica fue de carácter político. En este sentido, casi todas sus intervenciones tuvieron una investigación política. Pretendía encontrar un sistema de gobierno perfecto que sirviera para eliminar todas las injusticias de la polis, ciudad. Según el pensamiento de este filósofo, desde el punto de vista práctico, la política constituye la ciencia principal y a ella debe subordinarse
todas las demás. La economía, el arte militar, la ética y cualquier otra cosa que se refiera al comportamiento de las personas, pues la ciencia política, como dice Platón, tiene por objeto procurar el bien de todos los ciudadanos y es más justo, más noble y mejor buscar el bien de todos que el de unos pocos y el de uno en particular. Pero, ¿cómo procurar el bien de todos? Cumpliendo cada cual su deber. Cada uno sabe hacer. Cada uno lo que sabe hacer. Esto en un primer momento de la concepción política de Platón. Pero ¿qué tenemos más? En Platón hay grados de grados políticos. Dice, a, es- a este respecto, Platón distinguió en la polis tres clases sociales, asignando a cada una función a saber. Los sabios o filósofos, la misión de esta clase es la de gobernar. No lo sé, Rick. No sé qué piensan ustedes cuando vean y escuchen esta parte. Los guerreros, obviamente acá en la escala superior están los filósofos, y más abajo están los guerreros. Eh, los guerreros sirven para la defensa de la sociedad, dice Platón. Los guerreros sirven para eso. Y más abajo están los productores que tienen como función aportar alimentos y utensilios necesarios para la sociedad. Los productores pueden ser artesanos, labradores y cosas así. Como pueden ver también en Platón se puede ya plantear una distinción social que trae muchos problemas, ¿verdad? Eh, eh, ay, eh, de pensar esto, ¿verdad? Entonces ocurre que Platón, perdón, dicho nuevamente, divide las clases sociales en filósofos, guerreros, artesanos. Y obviamente Platón cree que tipo, el que tiene que gobernar es el filósofo. ¿Y por qué? Porque el filósofo es el gran sabio, el que entiende la cosa. Ahora mismo decir eso es medio que, no sé, amigos. Hay que ver, hay que ver. Pues tenemos esto en Platón. Después tenemos la concepción política parte 3 que estamos hablando de que Platón pensaba que la sociedad era similar a un organismo humano, donde cada órgano actuaba en forma complementada con otro. Donde decía, si cada clase cumple con su deber, reinará el buen orden y la armonía. Esto es la justicia. Por tanto, subrayen eso. Subrayen eso. Platón destinó la tarea principal a los sabios, pues creía que quien solo conoce la verdad, el bien y la justicia, puede dirigir justamente una sociedad. Por eso a los filósofos. Después, más adelante, dice, desde el punto de vista político, los sabios pues poseen dos tareas fundamentales: gobernar la polis y educar a los futuros gobernantes. ¿Entienden cómo funciona la cosa en Platón? Es por eso que insiste tanto en de los sabios. Después, eh, estamos hablando de las clases sociales, pero a toda clase social, eh, Platón le relaciona una virtud, dice en nuestro texto. Platón a cada clase social le hace corresponder una virtud, que son las mismas virtudes que le señaló al alma humana.
¿Cómo es posible deducir de cuánto llevamos analizando? Para Platón, el régimen correcto es la aristocracia. Recuerden, el régimen correcto para Platón es la aristocracia. Aristocracia. Recuerden eso. No me sale con otra cosa. Aristocracia. El gobierno de los mejores. Una aristocracia en la que el gobierno se halle en manos de los sabios o filósofos. Mientras que considera regímenes deficientes la oligarquía, la timocracia, la democracia y la tiranía. Y ahí no sé qué piensan ustedes cuando vean esta grabación. Acá podemos ver un mejor desarrollo de lo que decía Platón. Dice que respecto a las formas de gobierno, la mejor forma obviamente es para la aristocracia. Eh, el mejor, el poder de gobierno de los mejores hombres, etc. Las formas incorrectas de gobierno son la oligarquía, que es el gobierno de los pocos y con gran fortuna. La timocracia constituye un régimen político basado en el deseo de honores y gloria de sus gobernantes. Timocracia. Democracia. Atiendan esto, atiendan esto. Gobierno del pueblo. Régimen no viable por Platón por considerarlo anárquico y abigarrada sin orientación clara que termina propiciando la tiranía. Obviamente acá Platón odia la democracia por lo que le pasó a su maestro Sócrates. No olviden de eso, que Sócrates consumió la psicología en época democrática. Eh, por último, tenemos la tiranía. La tiranía. Gobierno autoritario de gobierno autoritario de uno solo. Según Platón, la misma exaltación de la libertad termina por destruir la democracia, que degenera en anarquía. Y esta a su vez propende el surgimiento de algún hombre destacado que termina convirtiéndose en tirano. Bueno, a ver qué más hay. Pues bien, terminamos eh, esta primera parte de Platón. Ay, y, y nada, eh, les pediría por favor que cuando vean este video, si encuentran eh, si encuentran que falta algo por explicar, no duden en preguntarme en la clase siguiente. Yo estaré para, para contestarle, para clarificarle las ideas. Nada más, les repito que esta vez no puedo, por, por, por cuestiones externas mías no podré estar en la clase sincrónica. Pero como voy a seguir estando con ustedes, les pido por favor que si hay alguna cosa que no quedó claro, que me pregunten, no tengan miedo, les repito siempre, mi idea es ayudarles, necesito y quiero que a la hora de los exámenes tengan los mejores puntajes. Entonces, mi idea es que, que me pregunten, si algo no queda bien explicado, pregunten en clase, sí, pueden comunicarse conmigo, eh, paso. Siempre atendiendo, ¿verdad? Nuestro horario reducido para hablar de esto. Eh, pues bien, hoy hablamos de Platón, eh, hablamos de su filosofía casi en su totalidad. Es difícil hablar de Platón, porque Platón es un autor extenso y muchas veces sus ideas en este tiempo reducido
este cursillo no nos permite valorar su pensamiento. Entonces, lo que se dice es agarrar, puntualizar las cosas que nos van a servir para, para, para los cursillos. Nada, eh, la próxima clase vamos a estar hablando de, de Aristóteles. Nada, hoy trabajamos, trabajamos Platón, así que nuevamente les repito, si algo no les quedó claro, no duden en preguntar. Nada, pido disculpas por no estar con ustedes, me hubiera encantado escucharles y nada, haré lo posible de ya no estar de esta manera con ustedes. Y deseo buenos días, por más de que en este momento lo estoy grabando a la noche. Deseo muy buenos días cuando estén culminando esta clase. Espero que les sea de útil. Y eso, les mando un abrazo como siempre y el cariño correspondiente.